Bienvenidos a la lección número 8 del curso de Laravel básico, donde básicamente pues vamos a empezar con el tema de bases de datos. En esta ocasión nos vamos a centrar en, digamos, integrar una base de datos a nuestra aplicación Laravel y explicar exactamente el tema de Eloquent. ¿Qué es Eloquent? Bien, pero antes vamos a ver fundamentos de una base de datos. Me parece que eso ustedes ya lo tienen claro en este punto, puesto que el curso requiere de que ustedes ya sepan el manejo de, digamos, de gestores de base de datos, en este caso al menos de MySQL. Como estamos viendo en pantalla, pues Laravel está diseñado para trabajar con MySQL, Postgres, SQLite y SQL Server. Tengamos esto en cuenta. Ahora, las consultas, digamos, o yendo mucho más allá, la forma de trabajar de Laravel es que tiene varias maneras, dentro de las cuales rescatamos estas tres, que es Raw SQL. Son consultas, digamos, nativas, es decir, que nosotros podemos escribir dentro de nuestra aplicación Laravel consultas SQL exactamente. Luego tenemos los Fluent Query Builders o constructores de consultas. Estas consultas se hacen por medio de código, como estamos viendo, es decir, no necesariamente están relacionadas con el gestor de base de datos. Y finalmente el que vamos a utilizar durante el desarrollo del curso es el siguiente, que es Eloquent ORM. Básicamente pues son objetos que representan las tablas de una base de datos y obviamente tiene ciertas funcionalidades que van a permitir digamos enviar y recibir información, pongámoslo de esa manera sencilla. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer la configuración de la base de datos en una aplicación, o en este caso en el proyecto que estamos desarrollando o que tenemos como pruebas para este curso. En primer punto, lo que podemos hacer es, digamos, abrir el archivo .env, donde podemos configurar algunos atributos para conectarnos a una base de datos. Esto quiere decir que nosotros antes ya debemos haber creado una base de datos en blanco, vacía, sin tablas, quiere decir, sin datos en las tablas, o sin tablas mejor dicho. Luego tenemos la otra opción que es a través del archivo config barra database.php. Aquí es una configuración mucho más avanzada donde se pueden establecer varios o varias conexiones a diferentes bases de datos, pongámoslo así de esta manera sencilla. Pero nosotros no vamos a utilizar esta opción, simplemente vamos a utilizar una sola, que es por lo general en una aplicación sencilla o estándar de Laravel. Bien, entonces mejor de una vez vamos a ver qué es Eloquent y posteriormente vamos a ver el tema de la conexión a la base de datos. ¿Qué es Eloquent? Básicamente es una representación objeto relacional, es decir, como dice acá, es un mapeo objeto relacional, que se puede definir como una forma de mapear los datos que se encuentran en la base de datos almacenados en un lenguaje de script SQL a objetos de PHP. Es decir, nosotros vamos a escribir código y a través de ese código de PHP vamos a poder manipular la base de datos sin escribir consultas SQL, sin conocer, no es que sin conocer, pero sin escribir consultas SQL. El patrón de arquitectura Active Record. Básicamente lo que hace esto es, digamos que representa cada tabla en la base de datos. Se podría decir que corresponde a una clase en PHP. Eso es en términos sencillos. De hecho que esto tiene mucha más información que pueden ustedes ir buscando en internet para que puedan digamos conocer más acerca de esto, pero con esto nos es suficiente para empezar a trabajar con Laravel. Dicho esto, entonces vamos a ver una parte práctica de esta clase. Para esto, ¿qué necesitamos, digamos, para crear una base de datos? Pues como bien saben, ya tenemos instalado Exam. Entonces simplemente lo que voy a hacer es levantar Exam.
levanto los dos servicios Apache y MySQL. Una vez que estén levantados, lo que debemos hacer es ingresar a la siguiente ruta. Esto me parece que ustedes, la mayoría, conocen o deberían conocer. En todo caso, la forma de acceder es como estamos viendo en pantalla, esta de aquí. Acá nos indica que la conexión no es privada. Vamos a ver por qué. Porque nosotros no hemos configurado que sea privada. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Le quitamos la S. Esto está en vivo, entonces es por eso que hemos encontrado ese error. Y una forma de solucionarlo que de repente a alguien se le haya presentado, pues es quitándole esa S. Esto nos ha salido por X motivos, es decir, me refiero a esa estructura HTTPS, pero en realidad se puede trabajar en HTTP y listo. Bien, ahora procedemos a crear nuestra base de datos. Para ello simplemente entramos a base de datos y le damos un nombre. Le vamos a dar el nombre de blog a nuestra base de datos. Tengan presente que tratan de utilizar minúsculas, solo minúsculas. Aquí pueden utilizar UTF-8 General CI. Es el que generalmente utilizo. Obviamente hay otras opciones, pero me parece que con esta hasta ahora yo he trabajado correctamente y no he tenido problemas. ¿Esto es para qué? Para que, digamos, pueda aceptar caracteres latinos, tildes, ñes y otros caracteres que se presentan en una base de datos. Este proceso que hemos hecho, lo único que ha hecho es crear una base de datos en blanco. Si nosotros tratamos de acceder a esa base de datos, pues vamos a tener simplemente esto. Obviamente esto tiene estructura SQL, pero nosotros no la vemos porque estamos utilizando phpMyAdmin. Y bien, ¿qué necesitamos entonces para conectarnos o para conectar nuestra base de datos a nuestro proyecto en Laravel? Necesitamos unas credenciales. ¿Y dónde las obtenemos? Pues podemos ir, una vez que tenemos elegido base de datos, blog, privilegios. Y dentro de privilegios tenemos varios, digamos, en este caso 3 usuarios que responden a root. Y el que vamos a utilizar es el tercero, root localhost. Y el password pues simplemente es nulo, no vamos a colocar ningún password en nuestra aplicación. Obviamente esto tiene que ser modificado al momento de publicar la página web o la aplicación web en producción. No pueden ir esas contraseñas o esas credenciales básicas, ¿no? Si queremos por A o B colocar una contraseña a nuestra aplicación, o mejor dicho a nuestra base de datos, pues lo podemos hacer aquí en editar privilegios. Exactamente, me parece que es aquí cambiar password con respecto a esta base de datos que nosotros tenemos, o a este usuario mejor dicho. Y lo podemos hacer, pero en este caso no me parece necesario hacerlo. Y lo vamos a dejar allí. Entonces ya sabemos cuáles son las credenciales que vamos a utilizar para, digamos, conectarnos. Simplemente, pues ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto. Y dirigirnos al archivo .emp, que es este de aquí, es decir, blog, emp, y entramos acá. Aquí exactamente pues vemos db conexión, es decir, todos estos prefijos se refieren a la conexión a nuestra base de datos. MySQL, el host, el puerto por el cual se va a conectar, el nombre de la base de datos. En este caso, como bien saben, nosotros tenemos blog, el usuario es root y el password no le vamos a colocar nada. Ahora, esto no es lo mismo que en una Mac. En una Mac es distinto, tiene otro tipo de configuración. Me parece que es root dependiendo si utilizan man. Yo he utilizado man y me parece que es así. Obviamente tienen que agregar un nuevo atributo que es el socket, eso lo van a tener presente. Pero como bien saben, pues este proyecto va a estar desarrollado, o este curso, sobre Windows. Dicho esto, entonces, con esto me parece que terminamos. Ya tenemos la conexión a nuestra base de datos, así de sencillo, y la configuración, por supuesto. Nos vemos entonces en un siguiente vídeo donde ya vamos a trabajar sobre los modelos. Vamos a explicar todo lo concerniente a los modelos para trabajar tablas en nuestra base de datos o en nuestro proyecto Laravel.